Buen día. Adelantamos esta charla para antes del almuerzo. Primero que nada, agradecer a los organizadores por la invitación a presentar los resultados de este trabajo en conjunto, y la presentación será en conjunto con Cecilia Rachid. Pero hemos trabajado desde Facultad de Agronomía con los colegas de INIA en este aspecto, y tratando de responder la pregunta que tenemos en pantalla, que dice: ¿existe relación entre la muerte súbita, debería decir Eucalyptus smithii, y las propiedades del suelo? Bueno, ya hemos visto que, o por algún trabajo exploratorio que realizamos conjuntamente con los colegas de INIA, observamos del análisis de la información, utilizando información secundaria de asociación de mortandad en parcelas de inventario e información de suelo que está públicamente disponible a través de lo que es el trabajo de RENARE. Encontramos algunas asociaciones muy tenues entre mortalidad súbita y alguna propiedad, básicamente aluminio intercambiable, algo de acidez, y ese trabajo exploratorio nos llevó a una segunda fase, con el apoyo de las empresas, de tratar de diseñamos un sistema planteamos un trabajo de muestreo en plantaciones comerciales y evaluando algunas propiedades, tratando de asociar la propiedad del suelo con la mortalidad en determinada parcela. Entonces nos planteamos dos preguntas. Una es: ¿qué diferencias se observan entre las propiedades químicas y físicas del suelo en la fila de plantación, cuando el uso previo era no forestal, digamos campo natural, versus la condición del suelo cuando el uso previo era una reforestación, en la hipótesis de que el ambiente edáfico por algún motivo es diferente en una situación que el otro. Nosotros, por antecedentes de trabajo en otras áreas del país, básicamente en el norte y en el litoral oeste, hemos evaluado algunos cambios en las propiedades químicas y físicas por efecto de el uso forestal respecto a un uso no forestal. Entonces esa es la primera pregunta que nos planteamos con este trabajo, y mi presentación va a resumir lo que podemos responder de ella. La segunda pregunta la va a responder en esta presentación Cecilia Rachid, y es si existen diferencias que expliquen la mayor mortalidad. En otras palabras, ¿cómo se asocia esta condición del suelo, diferente o no en la fila de plantación de acuerdo al uso previo, con la mortandad? Bueno, muestreamos plantaciones comerciales ubicadas en los departamentos de Canelones, La Valleja, Maldonado y Rocha. A grosso modo, esas plantaciones cubren los grupos de suelo Cognac,
que ustedes tienen ahí en pantalla, 211A, 212, 221 y 942. Esto es a los efectos de que ubiquen o tengan alguna idea de qué suelo estamos hablando en este muestreo. Me está boicoteando. Bueno, acá tenemos los puntos donde se ubican. Fueron plantaciones de primavera de 2018 que se evaluaron. Las fuentes de semillas las tienen aquí y en parcelas con inventarios forestales a los 2 años. El análisis de muestreo consistió en muestras pareadas con uso previo que fue campo natural, y se muestreó en la forestación, en la fila de plantación y en la entrefila. Y en la reforestación también se muestreó en la fila y la entrefila. En el caso de la forestación, cuando dice forestación, la entrefila de plantación previamente había sido campo. En cambio, en la reforestación, la entrefila de plantación había sido la fila del turno anterior. Pero en la presentación de hoy yo me voy a concentrar en los resultados de la fila en cada una de las situaciones de uso previo y no incorporar el ruido de hacer una comparación con la entrefila que capaz que a los efectos de un análisis pueden meter bastante ruido. Bueno, el muestreo se realizó durante el año 2021. Se muestreó el suelo hasta los 10 centímetros de profundidad. Se hicieron análisis para propiedades químicas como son pH, potasio, sodio, magnesio, calcio, aluminio y fósforo, y para características físicas como es la densidad aparente y la capacidad de retener agua a 2 valores de capacidad de campo. Y a continuación lo que voy a presentar es la fila para cada propiedad. La fila cuando el uso previo fue campo natural y cuando el uso previo fue forestal. Y este es el valor medio del contenido de agua en esos 10 primeros centímetros de profundidad a capacidad de campo. O sea, una vez que el suelo drenó, ahí 48 horas si quieren, cuánta agua nos queda retenido a ese potencial. Y observamos que en la situación de la fila, cuando el uso previo fue campo natural, el contenido de agua a capacidad de campo fue mayor en la fila de plantación sobre campo natural respecto a la situación cuando el uso previo fue forestal. Y esa diferencia, por la vara estadística que utilizamos, fue estadísticamente distinta. Por favor. Cuando utilizamos como indicador de capacidad de campo un poquito de agua más retenida a 33 kilopascales, resulta lo mismo, que el uso previo con campo natural retiene más agua que bajo uso forestal. Estos valores, disculpe, que tienen en rojo son los valores medios y
y es en porcentaje de agua volumétrica. Si para los que están más familiarizados lo pueden visualizar, 27,1% es lo mismo que decir 27 milímetros de agua cada 10 centímetros de profundidad de horizonte, ¿no? Eso es lo que quiere decir, y nuevamente tenemos un efecto que estadísticamente es significativo. Por favor, Laura. También evaluamos la densidad aparente, ¿tá? Cuán apretado o suelto está el suelo, por decirlo de alguna manera. Si bien hay una diferencia tendencial respecto al uso previo forestal, que estaría mayor, no quiero decir compactado, porque no es compactado, tiene mayor densidad, esa diferencia no fue significativa, ¿no? Ahí las causas pueden ser variadas, pero no hay un efecto. En esta propiedad no se muestra distinta estadísticamente entre los sitios evaluados. Por favor. Nosotros también, por trabajos previos que hemos realizado y por causas de la propia dinámica de los sistemas forestales, hemos observado en otros lugares el monitoreo cuando pasan a uso forestal, un cambio del pH, una reducción de los valores de pH, que eso puede tener algunas modificaciones desde el punto de vista de la parte nutricional. Entonces evaluamos esta propiedad, pero en esta situación no encontramos diferencias en valores de pH en la fila de plantación cuando el uso previo, con los dos usos previos contrastantes. Adelante. Las bases totales les recuerdo que es la suma de calcio, magnesio, potasio y sodio. No hay diferencia entre ambas situaciones. Sí, lo que vemos en el comportamiento de las bases, de la base de datos, que es un poco más variable la media que constituye la fila de plantación bajo uso, cuando el uso previo fue forestal, respecto al uso previo campo natural. La SIC, la capacidad de intercambio catiónico, tampoco hay diferencia, con una leve tendencia a reducir cuando el uso forestal. Nada sorprendente a lo que es el cambio de uso del suelo de un sistema pastoril a un sistema forestal. Son distintos, no que uno sea peor que el otro, son distintos. La relación calcio-magnesio estadísticamente es distinta. Los cationes tienen que estar no solo importa las cantidades absolutas, sino la relación que existen entre ellos. Hay una mayor relación calcio-magnesio cuando el uso previo fue forestal. No surge de lo que yo le estoy mostrando porque el tiempo es reducido, pero cuando analizamos catión por catión, hay diferencia significativa en magnesio. Cuando el uso previo fue forestal hay una reducción del magnesio. Entonces la relación calcio-magnesio se da por un aumento de la relación de aumento calcio-magnesio se da por una reducción del magnesio y no por un aumento del calcio, que no sería lógico. Pero bueno, pero igual está en valores relativos que más o menos no dicen cosas distintas de un uso respecto al otro, es más quizás un artilugio estadístico. Siguiente. El aluminio intercambiable,
hay un pequeño aumento de aluminio intercambiable cuando el uso previo es forestal. Tampoco estamos hablando de magnitudes de aluminio intercambiable disparatadas que hagan que haya un ambiente que el cual en la forma de intercambiable esté el aluminio. Son valores normales para lo que son suelos desarrollados sobre cristalino, y no hay diferencias significativas en esta propiedad. Continúa. Y por último, el carbono orgánico en los 10 centímetros, en los primeros 10 centímetros de profundidad, sí hay un efecto significativo en la fila de plantación por efecto del uso previo. El campo natural, la situación previa con campo natural es mayor el carbono orgánico respecto a la fila de plantación sobre una reforestación, y la magnitud y la reducción del carbono orgánico en los 10 primeros centímetros la vemos acá en pantalla, de 2,45 a 1,84 en promedio, y esta diferencia sí es significativa y puede estar explicando algo de lo que vimos, por ejemplo, con la menor capacidad de retener agua del suelo con uso forestal. Conclusiones de esta parte del trabajo, para recordarlas, por favor, pasa. La pregunta era: ¿qué diferencias se observan entre las propiedades químicas y físicas del suelo en la fila de plantación sobre uso previo no forestal y uso previo forestal? Una menor capacidad de retener agua, capacidad de campo, cuando el uso previo fue forestal. Un menor contenido de carbono orgánico en la fila de plantación cuando el uso previo fue forestal. Y esta mayor relación calcio-magnesio, que por la base de datos que estamos manejando, me parece que es más un efecto estadístico que realmente esta diferencia en la relación calcio-magnesio pueda tener un efecto en la mortalidad. Pasamos a la segunda parte, que es la segunda pregunta, de asociar estas condiciones del suelo con la mortalidad. Bueno, muchas gracias, Mario. En esta segunda parte, entonces, dada toda esa información de suelo que teníamos, la pregunta es, en esas parcelas donde fue a medir Mario todas esas propiedades, la mortalidad asociada, o la mortalidad que se observó, se asocia de alguna forma a esas tendencias de disminución, por ejemplo, en algunos valores de las propiedades del suelo. ¿tá? Entonces lo que buscamos asociar fue la mortalidad con las propiedades del suelo, ¿sí? No solo trabajamos con aquellas en las que Mario mostró donde hay diferencia significativa en el uso previo, sino que con todas, ¿sí? Las propiedades químicas y las propiedades hídricas. A eso, además de asociarlo con la mortalidad, también buscamos asociarlo con el crecimiento de la planta, y ahí trabajamos con el diámetro de la altura del pecho, la altura total, y también trabajamos con una relación o un cierto índice de esbeltez de altura sobre diámetro, ¿sí? Este índice surgió utilizarlo debido a un análisis que recientemente hicieron algunos tesistas de la Facultad de Agronomía bajo la dirección de Franco Esquinato, donde ellos trabajaron con reguladores del crecimiento o reguladores del crecimiento de la planta para el desarrollo radicular,
¿sí? Y en ese estudio ellos relacionaron varios aspectos o varias variables, digamos así, de relación de la copa con la raíz, por ejemplo, la biomasa de la copa con la biomasa de la raíz, y también utilizaron esta relación altura-diámetro. Entonces, para poder de cierta forma encontrar alguna tendencia de lo que ellos encontraban con las hormonas, de cómo cambian las hormonas esa relación altura-diámetro, también buscamos estudiarlo acá. Y además porque de cierta forma nos está aportando alguna información de la planta en sí, ¿no? De relaciones de arquitectura de la planta. Y finalmente incluimos en ese análisis, dado que teníamos los puntos geográficos con el modelo digital de terreno, lo que era la pendiente, lo que es la orientación de la pendiente, ¿sí? Ahí utilizamos dos variables que hemos utilizado en otro estudio, que es la pendiente si es este-oeste o la pendiente si es norte o sur. La posición topográfica a través del índice de posición topográfica, que lo que hace este índice es saber la altura o hacer una relación entre la altura del punto con la altura circundante, y entonces puede clasificar esa localización, si es un valle, si es una pendiente baja, si es una pendiente media, una pendiente alta, o está en la cima. Entonces lo que hicimos fue complementar esa base con una serie de características de lo que era el sitio, de lo que era los árboles en sí. Sí, teniendo en cuenta que, por ejemplo, este diámetro y altura y estas relaciones son promedios de la parcela, ¿no? No es individuo a individuo, sino que una parcela que tiene un promedio de edad de, no sé, de 20, ¿qué mortalidad tuvo? Y aquí utilizamos dos métodos, uno de correlación, hicimos una correlación simple, individual, de todas estas variables con la mortalidad, y un segundo método de formar grupos, que ahora después lo vamos a ver, y qué relación tenían esos grupos con la mortalidad. Entonces, primero hacemos un chequeo en ese set de datos que tenemos para ver las parcelas que estaban sobre campo uso previo, campo natural, con respecto al forestal. Corroboramos que sobre el uso previo forestal tenemos el doble de mortalidad prácticamente, ¿sí? Pero también siempre vemos que sobre uso forestal siempre tenemos mucho mayor dispersión de la información. Entonces empezamos con las correlaciones simples de todas aquellas variables con la mortalidad. Aquí lo que hicimos fue una matriz de correlación donde tenemos en toda esta fila todas las variables, incluyendo la mortalidad. Si tenemos pH, densidad aparente, pendiente, fósforo, altitud, DAP, altura, acidez intercambiable, porcentaje de aluminio, potasio, índice de posición topográfica, pendiente este-oeste, la relación altura-diámetro, calcio, magnesio, bases totales, SIC del suelo, materia orgánica, las capacidades de retención de agua a diferentes presiones de retención, por decir así, el sodio y la porosidad total. Acá tenemos todas las mismas, ¿sí? Sé que está muy chiquitito, pero les voy contando. Sé que también en el repartido no se ven muy bien las relaciones adentro. Y en estos cuadraditos de colores lo que vemos son las relaciones que fueron significativas. O sea, donde hay espacio en blanco, esas relaciones no fueron significativas. Donde hay un color, fueron significativas. Si son azules, la correlación es positiva entre todas las variables, ¿no? Entre cada variable. Por ejemplo, en este caso, el aluminio con la acidez tiene una relación significativa y muy alta, como es lógico, ¿no? Pero para tener una idea. Y si es azul, cuanto más azul, más positivo. Lo que nos interesa de aquí
Bueno, antes comentarles que estamos trabajando en una correlación de Spearman, o sea que esta es la forma de interpretar cada valor, ¿sí? De 0 a 25 la relación es débil, hablamos por rangos de datos, no es como la correlación de Pearson, que es una correlación continua. De 0 a 25 a 50 la correlación es débil, de 50 a 0 a 75 es moderada, a fuerte y así sucesivamente. Como lo que les decía, lo que nos interesa de aquí es ver la mortalidad, por ejemplo, que está aquí, en esta línea hacia abajo con todas las variables, cómo se asocia, ¿tá? Cuál es la correlación de la mortalidad con todas las variables. Vemos que hay una serie de variables con las que no hay relación y donde vemos cierta correlación es con la altura total, la relación altura-diámetro, magnesio, capacidad de intercambio catiónico, mortalidad y la capacidad de retención de agua del suelo. Sin embargo, ¿cómo son esas relaciones? Son débiles. En general son débiles. A no ser esa relación altura-diámetro, ese índice de esbeltez, donde es moderado, tampoco es fuerte. ¿Está? Con respecto a esa relación altura y diámetro, lo que fuimos a chequear es cómo varía esa relación con el uso previo, porque en realidad nunca la habíamos tenido en cuenta. Esa relación en promedio no varió con el uso previo, o sea que o es intrínseco, es genético, o varía con diferentes factores que no están contemplados. ¿Tá? Entonces la mortalidad, con lo que tuvo un poco más de asociación, fue con esa relación de arquitectura de la planta, digamos. El altura-diámetro tampoco se correlaciona directamente con ninguna de las variables estudiadas. Y a ver si voy para atrás. Aquí tenemos la relación altura-diámetro. ¿Sí? Si venimos para acá, no tiene relación con ninguna de las otras. Y bueno, lo que no vemos diferenciación con el uso previo. Después de esa asociación 1 a 1, lo que hicimos, lo que buscamos es ver cómo se agrupa la información o con qué grupos de información, cómo se forman núcleos de información, ya que en el 1 a 1 se explica poco la mortalidad con las variables que trabajamos o con toda esa información que trabajamos, pero con qué grupo de información se puede relacionar la mortalidad. ¿Sí? Eso lo hicimos a través de un análisis de componentes principales y donde vimos que la mortalidad que está aquí, ¿sí? Se asocia con el grupo 1, grupo 2, grupo 6 y grupo 7. El análisis de componentes principales lo que hace es unir aquellas variables que están más relacionadas, digamos, entre sí y tratar de una cantidad enorme de variables que tenemos, condensar la información de forma que sea más entendible. Entonces, tal vez ese análisis nos podría de alguna forma ayudarnos a clasificar la información tomándola de varias variables. Para aquellos que estén más familiarizados con el análisis de componentes principales, dejo esta información, que es la proporción de la varianza acumulada en cada uno de los componentes. Generalmente se toman los dos primeros, pero en este caso, como la intención nuestra era relacionar los grupos con la mortalidad, ¿sí? Hicimos una correlación de los grupos y vimos cuáles grupos directamente tenían la relación con la mortalidad. Ahora ustedes se estarán preguntando qué hay en esos grupos, qué información, cómo se clasificó la información en esos grupos.
El grupo 1, el análisis, ¿sí?, unió, clasificó toda la información de las propiedades químicas e hídricas del suelo, ¿sí? Y aquí está la información clasificada por el peso de cada variable dentro de ese grupo. Este grupo tenía un peso mayor del magnesio, las bases totales, la SIC del suelo, calcio, materia orgánica, y un poco en menor medida lo que es el agua. Algunas otras, pero las más importantes son las primeras, ¿no? El grupo 2, el análisis lo clasificó en lo que son las características del árbol: diámetro, altura, la acidez intercambiable, ¿sí?, y algunas características de la acidez del suelo, la acidez intercambiable, el pH y la alumina. El grupo 6 estuvo conformado en mayor medida por esa relación altura y diámetro, y en realidad es como un mix de información. La altura, diámetro, la pendiente, la altura total del árbol y la capacidad de retención del agua. Y el grupo 7, que fue el que más se relacionó con la mortalidad, pero aún así tuvo una mortalidad, a ver si vamos para atrás, una mortalidad, una asociación, una correlación de 0,54, o sea, es una relación moderada. Como les decía, es un mix de la estructura de la planta, la topografía, el agua disponible y propiedades químicas. ¿Está? Entonces, las conclusiones. Respecto a la pregunta inicial, que si las diferencias entre propiedades químicas y físicas del suelo en la fila de plantación sobre el uso previo forestal y no forestal, si explican la mayor mortalidad, bueno, las propiedades del suelo mostraron cambios, ¿sí?, según el uso previo, como lo mostró Mario. Contenido de agua a capacidad de campo y materia orgánica, esas están relacionadas con la mortalidad en los 2 primeros años, pero tienen una mortalidad, tienen una relación débil, y también está correlacionada a la mortalidad la SIC del suelo y el magnesio, ¿sí?, todas con correlaciones bajas. La mayor correlación correspondió a esa relación de arquitectura de la planta, de altura-diámetro, fue moderada y negativa, o sea que cuanto más esbeltos los árboles tendríamos menor mortalidad, ¿sí? Eso lo tendríamos que estudiar más, ¿sí? Se deben profundizar en los aspectos genéticos y de altura de la planta para conocer más sobre esto. Hay algo que no expliqué al principio, pero estas correlaciones no necesariamente implican una causalidad, ¿no? Son cómo varían conjuntamente esas dos variables. No necesariamente hay una relación causal. Y ninguno de los factores fisiográficos por sí solos, altitud, pendiente, orientación, índice de posición topográfica, mostraron una correlación significativa. Tampoco ninguno de los grupos de información, los componentes principales, en la forma que eran agrupados, mostraron una asociación fuerte con la mortalidad. Y la mayor correlación correspondió a ese grupo que tiene un mix de información de las relaciones asométricas, algunos aspectos fisiográficos, la capacidad de retención de agua y propiedades químicas. Como consideraciones generales, entonces, la mortalidad parece estar relacionada en parte a factores que cambian por el uso previo, ¿sí?
pero otros no, como la arquitectura de la planta y en menor medida factores fisiográficos, pero que todos ellos parecen trabajar en conjunto, no en forma, un factor aislado, al menos de estos que estudiamos son los más, están directamente relacionados con la muerte súbita. Queda aún por conocer cuáles son los factores de estrés de la planta. ¿Sí? Como sabemos, la mortalidad ocurre bajo determinados factores en verano o bajo determinadas condiciones en verano, y las posibles estrategias de la planta para enfrentarlos, asociados a lo que puede ser la genética, el microbioma del suelo, o hay varios factores que aún no están estudiados. Tampoco estudiamos, por ejemplo, algunos micronutrientes como se hablaban hoy, ¿no? Es necesario investigar la relación de mortalidad con otros factores, como les decía, por ejemplo, la temperatura a nivel del cuello, las relaciones copa-raíz, composición de la rizósfera, factores genéticos, ¿sí? Y de eso va a estar hablando esta tarde, que son los próximos pasos nuestros, va a estar hablando esta tarde Fernando. Como ven, no es un tema simple, sencillo. Hoy de mañana comentaba Gustavo sobre los estudios de Fagro sobre la aislación del patógeno. Se aisló poco patógeno en las plantas que fueron estudiadas con esta sintomatología. Por parte de lo que son factores de la planta o del suelo, tampoco terminan de explicar del todo, o sea que queda bastante camino aún por recorrer para conocer el origen y los procesos que desencadenan esta sintomatología.